Hola, soy Luis Benavente, bienvenidos a Vox Populi al Día, Empresa y Política, tu nuevo espacio en los medios. Una producción de Vox Populi Consultoría para contribuir al impulso de la actividad empresarial, productiva en el país, de la mano de una política transparente, de una acción de gobierno eficiente, competitiva, que es lo que esperaríamos. Comenzamos el programa de hoy con el primer bloque, nuestro acostumbrado bloque de infografías. Hoy tenemos 3 infografías con temas de seguros. ¿Qué está pasando? Digamos, en una mirada muy general que nos puede permitir 3 infografías con los seguros, ¿no? Y repetimos la idea de esta sección de manera reiterada, es que una infografía, según nosotros, vale más que 2000 palabras. Recuerden, una imagen vale más que 1000 palabras, un número vale más que 1000 palabras, entonces una infografía que tiene imagen y número vale más que 2000 palabras, ¿no? Nos puede permitir de una manera condensada interpretar un fragmento de una realidad seleccionado para poder ver lo que está pasando en épocas en que tenemos exceso de información y no tenemos tiempo para ver todo. ¿Qué pasa con el primero? Veamos el número de... En la primera infografía veamos el número de afiliados por seguro de salud en el Perú. Vemos que el SIS tiene 24.650.000 afiliados, el Salud 10.573.000. Ambos suman 36 millones, un porcentaje, una cantidad por encima de la población peruana, más o menos un 10% más que la población del Perú, que es de algo más de 33 millones de personas. Y pensemos que también puede existir gente que no tiene ningún seguro, como que lo podemos comprobar en el día a día, ¿no? Entonces, ¿por qué ese número, cuando se supone que quien tiene salud no puede tener SIS? Y quien tiene un seguro privado, con mayor razón, pues porque si puede pagar él o su empleador un seguro privado, entonces tendría que dejar el SIS para quien lo necesita. No comprendemos por qué ese número tan grande cuando a la vez, repito, sabemos que hay gente que no está afiliada. Probablemente hay gente que falleció y no salió en las estadísticas, probablemente hay gente que ya no está en salud, pasó al SIS y sigue en las estadísticas. No sabemos qué cosa está pasando, pero creo que es importante que eso quede un poquito claro porque además sabemos que en el SIS ha habido dificultades. Recordemos el año 2016, a poco de entrar al gobierno PPK, hubo un problema con un asesor de salud, el señor Moreno, donde se descubrió que habían malos manejos en el SIS y ese tema quedó dando botes y nunca más hemos sabido y no sabemos si es que se han cortado los malos manejos en el SIS, de tal manera que hay un tema ahí de transparencia. Y respecto a salud también tendríamos que decir que, claro, es una empresa con 10 millones y medio de afiliados, es una de las empresas que más facturan en el Perú y que da un servicio bastante deficiente. Alguna vez le conté y ahora les vuelvo a contar que hace más de un año estoy tratando de conseguir una cita en salud. Y no es que me lo han contado, ni lo he escuchado, ni lo he leído, ¿no? Lo vivo, he llamado infinidad de veces. Lo sigo haciendo, sé que no me la van a dar, pero quiero ver hasta dónde llega. Una cita con cardiología, me dijeron que no había un montón de veces, que pida con medicina, tampoco me la dan con medicina. Y eso es un botoncito de muestra que estará pasando con millones de afiliados que no son atendidos por un seguro que además nos ha costado bastante dinero, ¿no? Todos los peruanos y sus empleadores han pagado muchísimo dinero por salud. Luego vienen los seguros privados. Los seguros privados que pueden ser el autoseguro, el seguro que contrata a alguien directamente con una compañía aseguradora. No, genéricamente le llamamos a todas estas modalidades, que son varios seguros privados. Tenemos ahí 2.300.000 afiliados y en EPS 950.000, más o menos, ¿no? El EPS, digamos que al ser pagado por el empleador, podríamos considerar que de alguna forma es un seguro privado. Con los seguros privados sumarían más o menos 3.300.000 personas. El 10% de la población peruana tiene un seguro privado y el 90% tendría, si es que todos lo tienen, un seguro
público. Y luego hay un segmento que tiene seguro de Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, que llega a 650.000 personas. Esa es la realidad respecto al número de afiliados en seguros en el Perú. Es importante que el seguro privado y el seguro público mejoren en calidad de servicio. Y respecto al seguro privado, creo que es muy importante el tema de transparencia. Y pasan cosas muy raras, como una medicina que en cualquier farmacia cuesta 300, en la farmacia de una clínica existe respecto a ese principio activo solamente una marca que cuesta 700 soles. Y lo que pagas por cada seguro es igual que pagarías sin seguro en la esquina en una farmacia, que además ya las vende a un precio mucho mayor que en cualquier país vecino. Y las aseguradoras no dicen nada, Indecopi no dice nada, el Colegio Médico no dice nada, el MINSA no dice nada. Y sobre temas de salud, podríamos pasar al siguiente capítulo, que es un policial, pero ahí lo dejamos respecto a esta situación. Ahora veamos en la siguiente infografía de seguros en América Latina. Claro, Brasil tiene 50.000 millones de dólares en facturación de seguros. El año 2021, que es la estadística más reciente disponible. Un porcentaje evidentemente bastante alto, poco más del 20% del PBI de Perú es en Brasil. Claro que Brasil tiene una población 7 veces más grande que Perú, pero la facturación de las compañías de seguros no es 7 veces mayor, es 11 o 12 veces mayor, ¿no? Lo cual hace ver que en Perú hay todavía mucha servicios de seguros que no se están dando o que se tendrían que demandar o que tendría que ser un mercado que se desarrolle aún. Luego tenemos en esta estadística en segundo lugar a México con 32.000 millones de dólares. Sigue Puerto Rico con 18.000 millones de dólares en seguros. Chile tiene 11 millones de dólares de venta de seguros en el año 2021, mientras Perú, que tiene mucho más población, un 50 o 60% más que Chile, tiene 4.600 millones de dólares de facturación, ¿no? Un mercado poco desarrollado si lo comparamos con Chile o con Brasil, y que hace ver la necesidad de desarrollo de este mercado. Probablemente la informalidad es una de las grandes causas de este poco desarrollo, porque evidentemente una economía informal donde el 75% de la población vive en la informalidad, está basada en manejar costos, en reducir costos, ¿no? Y el costo del seguro es un costo pues que ni siquiera existe en la perspectiva de costos de los informales. Entonces hay un tema de informalidad, falta de hábito de contratar seguros, y muchas veces en otros países hay obligatoriedad de contratar seguros para muchos servicios que se contratan o para muchas compras que se hacen, ¿no? Por ejemplo, mercado de automóviles de segunda que salen necesariamente con un seguro por obligación legal. Eso en el Perú, por ejemplo, no existe. Eso es entonces respecto al mercado de seguros en el Perú, en América Latina. Como decía, en estas infografías damos un vistazo general, no más que un vistazo general, para poder contextualizar un tema. Y ahora pasamos al segundo bloque de Voz Populi al Día, Empresa y Política. Es el bloque de entrevistas. En esta oportunidad tenemos como invitada a Elena Conterno. Nuestra entrevista de hoy será con Elena Conterno. Elena es graduada como economista en la Universidad del Pacífico, es máster en Administración Pública, nada menos que en la Universidad de Harvard. Ha tenido mucha experiencia en administración pública y privada en el Perú. Hace poco concluyó un periodo de 3 años como presidente de IPAE. Su especialidad es la gestión pública y tiene experiencia en sector en gestión privada. Bienvenida, Elena. Un gusto, Luis, de estar con ustedes.
A ver, Elena, muchos indicadores nos muestran un signo positivo en la economía peruana, ¿no? Las exportaciones que subieron 50% en los últimos 2 años, la independencia del BCR, que muchos atribuyen a este motivo, una de las principales razones de la estabilidad de la economía peruana. Podríamos mostrar también reservas internacionales que son bastante considerables, creo que andan cerca de los 80.000 millones de dólares, etcétera, ¿no? Muchos signos de ese tipo, ¿no? Pero el crecimiento en el país ha ido decreciendo, ha ido bajando. En los últimos 5 trimestres del año 2022 al 2023 estuvo en 3,9% el primer trimestre del año pasado, 3,4% el segundo, 2,0% luego, el último trimestre 1,7%, y ahora 0,4% negativo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué a la vez que tenemos números negativos por un lado, por otro lado hay esta caída del PBI? ¿Es esto para preocuparse? Es una pregunta. Y a la vez también informes recientes nos muestran que la pobreza ha aumentado en el país, ¿no? Habría acá una pregunta. ¿Cómo te explicas esa situación primero? A ver, de repente empezando por darle la relevancia que tiene al crecimiento económico, ¿no? Creo que partamos de que el crecimiento económico es muy relevante en general para el bienestar de todos los peruanos, tanto, digamos, para generar empleo como para tener impuestos que el Estado pueda utilizar en servicios. Y de hecho, recientemente el Banco Mundial ha presentado un informe en que destaca que el 85% de la reducción de la pobreza en los últimos 30 años se atribuye al crecimiento económico. Entonces, el crecimiento es muy relevante. No es suficiente, pero es una base, un cimiento indispensable. Ahora, ¿qué necesitamos para dinamizar ese crecimiento que, como señalas, pues se ha ralentizado en los últimos trimestres? Empecemos también por lo que tenemos bien. En primer lugar, como señalas, la independencia del Banco Central de Reserva, la prohibición de que le preste plata al Estado. Segundo, la apertura comercial, los tratados de libre comercio que han permitido, pues, dinamizar los mercados peruanos con competencia, con innovación. Y tercero, el protagonismo de la inversión privada, ¿no? Además, fortaleciéndose en los últimos años también las reglas de competencia. Entonces, esos 3 elementos son fundamentales para tener el crecimiento, ¿no? En que seguimos estando, y se quiere bien, ¿no? Con ciertos riesgos de la participación, por ejemplo, del Estado, como vemos el tema de Petroperú, que realmente es una vergüenza, digamos, lo que ha pasado, tanto una inversión que no termina de andar a cabalidad, como es la refinería de Talara, con recursos que hubieran podido destinarse a fines prioritarios, ¿no? O las EPS que están quebradas, ¿no? Y, digamos, no se terminan de arreglar y siguen en manos públicas, ¿no? Las empresas de saneamiento. Entonces, pero volviendo, tenemos estos 3 elementos que son fundamentales, ¿no? Pero, digamos, necesitamos más inversión privada, porque el dinamismo, la inversión privada, no solamente trae innovación, nuevas formas para poder mantener los mercados que tenemos y además para digamos, poder conquistar nuevos mercados, sino que además, pues, generan empleo, ¿no? Cada año más o menos 150.000 jóvenes ingresan al mercado laboral. Entonces necesitamos, pues, dinamismo para absorber. ¿Y cuáles serían para ti, Elena, las principales barreras que impiden ese aumento de la inversión privada? Creo que aquí, pues, un tema fundamental, pues, es el tema político, ¿no? Estamos en una crisis crónica, lamentablemente, del tema político. Y creo que vamos a seguir en la misma en tanto no tengamos partidos políticos serios, en que tengan planteamientos claros, en que tengan democracia interna y también, pues, que tengamos mejores reglas de elección, ¿no? 3 temas puntuales que creo que son muy relevantes en el camino de tener mejores partidos políticos, bueno, más allá de la voluntad de los políticos que están en los mismos, es uno, mantener la eliminación del voto preferencial, que lamentablemente no se ha aplicado en las últimas elecciones. Segundo, los impedimentos. Tenemos que ahuyentar a los delincuentes de la política. Quien tenga una sentencia en primera instancia no debe ser candidato. Ya después, si gana en la segunda, en fin, más adelante podrá, pero no podemos permitir
que personas que tienen delitos en primera instancia confirmados sean candidatos, digamos, a ser autoridad del país. Y tercero, permitir la reelección. Este tema de que cada elección tenemos a nuevas personas que empiezan a entender cómo es el Estado, lamentablemente nos está llevando a un hoyo entre que, digamos, ven casi como botín el periodo que tienen, y segundo, que no saben ni concertar, ni conocen a su oposición, ni saben sentarse a dialogar. Entonces, creo que esta inestabilidad política, digamos, genera desconfianza, incertidumbre, que limita las inversiones. De acuerdo, creo que ese es el tema medular que hay que abordar. Y como bien dices, eso se refleja en el sistema político, ¿no? En cualquier parte del mundo, para un empleo hoy día te evalúan, te piden título, grado, maestría, te recontraevalúan, etcétera, ¿no? Pero en el Perú puede ser un criminal y puede ser presidente de la República y no hay nada que filtre eso, y los partidos no han hecho nada por evitarlo, ¿no? Ahora, dentro de esa inestabilidad política que no permite un mayor impulso de la economía, hay en los últimos meses una situación más o menos favorable, ¿no? En enero, febrero se hablaba de nueva elección presidencial. Eso iba a generar una presión también de cambio en el Congreso. Y entonces quienes no estaban muy satisfechos no veían el peligro que podía implicar ya no una Boluarte en el gobierno, sino un Antauro Humala de presidente, por decir cualquier nombre, ¿no? Y ya no 40 congresistas simpatizantes de Sendero Luminoso, sino 80, ¿no? Y que la cosa podía ser peor, digamos que de Guatemala a Guatapeor. Pero hubo circunstancias que dieron cierta estabilidad, un pequeño margen de estabilidad. Incluso cuando han intentado vacar a la presidenta Boluarte, ni siquiera han logrado que los votos básicos mínimos para admitir esa vacancia, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya no se habla de elecciones. Boluarte se irá hacia el 2026, salvo que hubiera un terremoto en el camino, y eso pienso que le puede dar cierto margen de acción. ¿Qué podría ser? ¿Qué margen de juego tiene el gobierno para la parte económica, para poder lograr un mayor impulso, una recuperación de la economía? A ver, efectivamente, creo que lo que tenemos ahorita es un horizonte hasta el 2026, digamos, de este gobierno, ¿no? Que, por cierto, queda claro que es la que correspondía. Fue una sucesión constitucional, ¿no? Y nos guste o no nos guste, es lo que corresponde, digamos, y creo que todos tenemos que aceptar que así es y no petardear más nuestro sistema político añadiendo esta posibilidad de que no me gusta, entonces que se vaya. No, creo que hay que digamos, también ser coherentes en ese sentido. De acuerdo. A ver, uno es dinamizar la inversión pública, ¿no? Que según recientes anuncios del ministro de Economía se estaría dando, digamos, en los últimos meses. Es importante, pues, retomar, digamos, todo lo que es la inversión en carreteras, en puertos, digamos, y todo aquello, pues, que permita, desde aspectos logísticos o temas de irrigación, que lamentablemente quedaron un poco paralizados, ¿no? Me imagino que no es fácil, porque me imagino que los ministerios que dejaron, tanto Geiner Alvarado como Silva en el caso de transportes, ¿no? Deben haber, pues, tenido problemas serísimos, ¿no? Debe haber ahí toda una tarea de reconstrucción, ¿no? De sacar a gente que no debe estar ahí por problemas de corrupción o de competencia, y más bien traer talento, personas capacitadas, ¿no? Me gusta, digamos, la gestión que está haciendo la ministra de Transportes, que acaba de anunciar todo un plan, digamos, y las obras que están dinamizando, cómo se están destrabando, ¿no? Además simplificando lo que es las expropiaciones, que sin duda, digamos, es lo que necesitamos, digamos, que se haga gestión, ¿no? Y que se piense en el ciudadano, en aquel que va a recibir el servicio. Entonces, un tema clave es, pues, el tema, insisto, de dinamizar la inversión pública, en particular en lo que es infraestructura, ¿no? Segundo, creo que, digamos, tenemos varios motores, pues, muy potentes en el país. Entonces hay que sentarse a ver, pues, cuáles son los problemas, ¿no? Y me refiero a la minería, a la agroindustria, al turismo, ¿no? Entonces, bueno, sentarse con los actores, digamos, porque aquel que es autoridad no está, pues, en el aire, está para brindar un servicio a todos los peruanos. ¿Y cómo brindarlo bien si no se escucha, pues, a los actores? Entonces, tienen que sentarse, pues, con los gremios, con las empresas, con los trabajadores también, para ver cuáles son los problemas y cómo podemos, pues, dinamizar la inversión minera, ¿no? Todos sabemos que hay varios proyectos
muy relevantes, además que el mundo se ve favorable para los minerales, ¿no? Y que no se están dando las inversiones por distintos cuellos de botella y también temas de inestabilidad. En el tema de la agroindustria de manera similar, ¿no? Proyectos de irrigación que no terminan de desatarse los nudos, ¿no? Entonces hay que dinamizarlos, ver también qué problemas hay, desde barreras sanitarias, enfrentarlas, digamos, porque eso es en beneficio de todos los peruanos, insisto, ¿no? El tema del turismo, ¿no? Que ha estado tan golpeado, primero por la pandemia y luego por las protestas, ¿no? Ver cómo se puede sumar esfuerzos para dinamizar. Entonces, un poco recapitulando, como te decía, tenemos 3 elementos muy relevantes que están en juego, pero hoy en este corto plazo hay que a eso añadir tanto el tema de la inversión pública como el tema de ver los sectores concretos, digamos, más dinamizadores, todos, pero en particular aquellos que generan más dinamismo en temas de generación de empleo y en temas de generación de impuestos. Y por supuesto, para el largo plazo, pues tomarse en serio lo que es la reforma educativa, ¿no? Saludo la designación de la ministra Maye Márquez, ¿no? Y que espero pues que lidere iniciativas en ese sentido, ¿no? Qué duda cabe, el futuro del país depende pues de la calidad de nuestra educación y lamentablemente pues seguimos jalados, ¿no? Entonces hay mucho para hacer en ese frente. Entonces, sintetizando, tú priorizarías inversión pública principalmente en temas de infraestructura, luego 3 sectores productivos clave que son minería, agroindustria, turismo, y dando pie a acuerdos, a mesas de trabajo, a concertación y avanzar de manera coordinada y a largo plazo una mejora en educación. Creo que ahí hay cosas muy puntuales porque las políticas públicas también requieren prioridades, ¿no? Porque la agenda pública es enorme, pero la incidencia de todos los factores no es la misma en determinadas circunstancias, coyunturas, y obviamente esos son sectores pues muy de contribuir con impuestos, de generar empleo, de dar bienestar, etcétera. Ahora, junto con esto, ¿tú crees que, por ejemplo, sería momento de bajar el IGB, bajar el impuesto a la renta como una medida para promover las inversiones, para darle más aire al sector privado? A ver, creo que lo fundamental para dinamizar las inversiones es que haya confianza en el país. Y creo que en eso incide, digamos, el tema más, lo que hablábamos a nivel político, también el tema de la meritocracia en el Estado, que también está tan debilitada. Creo que eso es lo fundamental, ¿no? Por el lado tributario, creo que los retos es, digamos, un poco hacer frente a estas múltiples exoneraciones que hay y a la evasión, ¿no? Creo que de todas maneras es un frente, más que pensar en tasas, creo que hay que ver cómo se hace estas complejidades que tienen los regímenes para la pequeña empresa, cómo se simplifica para que realmente pues haya un incentivo para crecer y no mantenerse como empresas chiquitas. Pero creo que lo fundamental es, uno, en la medida de lo posible, porque sabemos pues que, digamos, hay de todas maneras esta inestabilidad y la incertidumbre de que si no tenemos partidos, ¿qué va a pasar en 2026? Entonces hay que trabajar eso, pero dado eso, ¿no? ¿Cómo pues generamos confianza, ¿no? ¿Cómo para comenzar las reglas de juego, ¿no? Y los ministros que están ahora tienen que darse cuenta pues que tienen que tomar decisiones, tienen que escuchar al sector privado y tienen que, digamos, realmente hacer cumplir las normas y no, como sucede a veces, pues ponerse de perfil, ¿no? O estar pasivos en la situación. No, acá lo que se quiere, los ministros tienen que ser personas activas, con iniciativa para enfrentar los retos que tenemos. Un poco en línea con lo que decías al inicio. Oye, tu horizonte es el 2026. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué nudos vas a desatar? ¿No? Quisiéramos verlos más activos y más presentes en los medios también, resaltando la relevancia de la inversión privada y qué hacen ellos para mostrar que las reglas de juego van a ser estables para que la misma se dé. Y algunas decisiones, algunos cambios. Por ejemplo, Ricardo Márquez proponía en este mismo programa la semana pasada la creación de zonas francas. ¿Estarías de acuerdo, por ejemplo, en crear zonas francas? ¿Eso podría ayudar a atraer inversiones al país? Insisto, yo creo que puede ser, digamos, habría que ver cómo se acota, pero me parece, digamos, que son soluciones muy puntuales, ¿no? Frente a que la magnitud que tenemos, que para solucionar el problema de largo plazo, yo creo que hay que ver el problema político, la meritocracia en el Estado y la educación. Pero, por ejemplo, una zona franca puede significar la posibilidad de traer empresas de tecnología, como han ido a otras zonas del mundo, Irlanda, por ejemplo. Sí, pero si no tienes la estabilidad y no sabes qué va a pasar en 2026, no se van a mandar a hacer una inversión
de especial relevancia, ¿no? Salvo aquellos países que en verdad no les importa tanto que seamos una autocracia, ¿no? Que también se da, pero eso no es lo que queremos, ¿no? O sea, lo que queremos es inversiones que realmente comprometidas no solamente con la competencia, sino con la democracia, ¿no? Que generen empleo, que tengan, digamos, ¿Y cómo las ganas enfrentarías, de por ejemplo, la economía informal ilegal en Puno, ¿no? Puno tiene una economía básicamente con contrabando, con minería ilegal, con trata de personas, en fin, ¿no? Su economía es de ese tipo. Ahí, por ejemplo, estaba pensando en una zona franca tal vez ayude a evitar que el puneño siga dentro de eso, porque eso en el fondo tiene que ver con las protestas sociales o la insurrección de Puno. Porque al ser miembros de una economía informal, precisamente estos líderes eran los que estaban detrás de las llamadas protestas sociales, que eran muy desestabilizadoras, ¿no? ¿Qué harías, por ejemplo, en una zona como Puno para tratar de combatir la economía ilegal cuando de parte de la población y de sus líderes hay una insurrección prácticamente? Bueno, creo que de hecho ha habido, hay, como tú dices, hay mucho de economía ilegal, ¿no? El contrabando es conocido y no tiene 5 años, ¿no? Tendrá 20 años, digamos, la importancia del contrabando en la zona de Puno, que lamentablemente no se le ha hecho frente, ¿no? Creo que se requiere voluntad política, por un lado, para combatir las ilegalidades y ahí para comenzar a tener a una dirección de inteligencia competente, ¿no? Recordemos que en el gobierno de Castillo se puso una persona sin nada de competencia, ¿no? Que debilitó toda la actuación estratégica a nivel del sistema del interior. Y por otro lado, pues promover una inversión, digamos, que sea legal, ¿no? El tema del turismo es relevante, pero claro, ahorita pues está paralizado en lo que es Puno y de hecho pues el aeropuerto estuvo cuántos meses cerrado. Creo que hay que ver cómo, y con ellos mismos, con los propios puneños, porque digamos, frente a lo que es la economía ilegal, también hay puneños comprometidos con un área, un espacio, digamos, de legalidad, ver con ellos qué medidas impulsar, ¿no? Tanto de programas de infraestructura como de programas de desarrollo de capacidades y de promoción de emprendimientos, y otras inversiones que sean viables en la zona. Pero creo que hay que, un frente de dar más oportunidades y por otro, que no quede impune las actividades ilegales, porque no podemos seguir que esas sigan avanzando y ganando terreno, porque lo que vemos es que se les ofreció cosas en el gobierno de Castillo y claro, luego han querido defenderse, digamos, hasta con los dientes, digamos, con lo que vimos pues en los meses pasados, ¿no? Y para terminar, Elena, última pregunta. ¿Qué piensas de la inversión china? Hay quienes están de acuerdo, piensan que si no hay inversión de otros países, pues bienvenidos los chinos que van a generar empleo, impuestos, etcétera. Y mientras se sujeten a las reglas del juego de Perú, no hay ningún problema. Y hay quienes están alarmados, muy preocupados con la posibilidad de un monopolio de electricidad en Lima o con el hecho de que se trate de un capitalismo cuya base no es un mercado libre, sino más bien empresas de un régimen autoritario, etcétera, ¿no? Y eso hace que algunos estén preocupados. Y es un tema del cual se está hablando poco, pero es una realidad. En este momento el 30% de las exportaciones peruanas van a China, el 48% del cobre va a China y China es un gran inversor en el Perú en sectores clave como minería, puertos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu posición respecto a la inversión china? Bueno, creo que en general el Perú se abrió a la inversión extranjera y al comercio y creo que eso es algo favorable y ha traído bienestar al país. Preferiría estar más diversificados como en cualquier tema, ¿no? Y no, digamos, depender tanto para la compra de nuestros productos, para las inversiones de un solo país, ¿no? Creo que ayuda a tener, digamos, también a países europeos, a otros países asiáticos, a Estados Unidos. Creo que sin duda tener esa multiplicidad ayuda también a que podamos tener más sostenibilidad en largo plazo, ¿no? Me hubiera gustado cuando hubo ciertas actividades abusivas o cuando se dieron ciertos actos, ciertos pronunciamientos, ¿no? No solo de países, digamos, europeos o Estados Unidos, sino también de repente del gobierno chino, que lamentablemente no se dieron, ¿no? Entonces creo que ahí pues lamentablemente digamos, no va a ser un aliado probablemente de defender la democracia peruana, ¿no? Creo que, bueno, para comenzar, los primeros obligados a defenderla somos los propios peruanos.
Creo que tiene muchas bondades, además que China es más capitalista que cualquiera, ¿no? Y tiene un dinamismo importante. Su crecimiento económico ha permitido pues reducir la pobreza, incorporar a mucha gente a más oportunidades, pero también tienen retos como tenemos nosotros. Entonces, muy bien la inversión, pero con condiciones, y digamos, sí creo que también tenemos que apuntar a tener una diversificación y no ser tan dependientes de un solo país, ni por el lado del comercio, ni por el lado de las inversiones. Elena, muchas gracias por venir a Vox Populi al día, empresa y política. Volvemos luego de una pausa. La Universidad María Auxiliadora UMA es para ti, que estudias y trabajas, que no te conformas con lo que tienes y quieres seguir creciendo, que buscas mejorar tu futuro y el de tu familia, que quieres una educación de excelencia al alcance de tu bolsillo. Para ti que estudias y trabajas, tenemos carreras semipresenciales en Farmacia y Bioquímica, Enfermería, Psicología, Nutrición y Dietética, Administración y Negocios Internacionales, Administración y Marketing, Contabilidad y Finanzas. Estamos licenciados por SUNEDU. Anímate y únete a nuestra gran familia. Las inscripciones están abiertas. Inscríbete hasta el 31 de mayo y aprovecha nuestras promociones vigentes. Infórmate llamando al 389-1212, por WhatsApp al 98288-7246 o en uma.edu.pe. Sé parte de la Universidad María Auxiliadora UMA y sigue creciendo. Si tus pequeños hacen deportes pero no están rindiendo como deberían, les hace falta Afitmin, suplemento nutricional. Afitmin es para toda la familia, porque contiene aminoácidos y vitaminas que son importantes para el buen crecimiento y desarrollo. También ayuda al mantenimiento del sistema inmunológico. Afitmin, defensas fuertes. Está viendo PBO. Con aceite Primor Premium le pones a tus comidas la diferencia Primor. Con un aceite más clarito, que tiene hasta 70% menos grasas saturadas. Y un sabor incomparable. Dale sabor y bienestar a tus platos, todos los días, y haz la diferencia Primor. Además, prueba las nuevas presentaciones Primor Clásico. Para este año, la inversión minera en el Perú superaría los $5.600 millones, permitiendo así marcar la pauta para el crecimiento económico del país. A través de Minpro 2023, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Separa tu stand y participa en la rueda de negocios del sector minero a realizarse el 27 y 28 de junio en el Hotel Westin, la cual será liderada por Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura. Haz negocios con el sector minero, separa tu stand y participa. Minpro 2023. Más información en www.minproperú.com. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marsella, pues vecina, porque con su espuma activa tu lavaza dura bastante y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marsella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. Fiberlux, empresa 100% peruana. Más de 12.000 kilómetros de fibra óptica en 92 ciudades a nivel nacional, con más de 5.000 clientes corporativos. Ofrecemos conectividad empresarial, servicios gestionados, ciberseguridad, data center and cloud. Contamos con soporte técnico permanente con ingenieros especializados en red. Fiberlux, conectividad y soluciones TI. Está viendo PBO. Con más de 35 años de trayectoria, en Rocker, nos especializamos en la fabricación de productos farmacéuticos para la bioseguridad en las áreas más críticas de hospitales y clínicas. Somos 100% peruanos y fabricamos productos bajo estándares de calidad internacional, certificados en el Perú y el extranjero. Ahora, usted también puede tener la tranquilidad de contar con los niveles más altos de bioseguridad del mundo en su casa. Rocker, bioseguridad clínica para su hogar. www.rocker.com.pe. ¿Qué somos los peruanos y la comida? Respeto, tradición, amor. Acá crecemos con comida, sanamos con comida, celebramos con comida.
ayudamos con comida y agradecemos con comida, porque así somos los peruanos, sabrosos, amorosos, innovadores, como nuestra comida. Por eso, somos lo que comemos, redondos. Spring Summer, The New Collection. Vistiendo a la mujer moderna con prendas de calidad. Combina tus looks con las casacas tipo gamuza. Carolina Store. Estilo y elegancia en un solo lugar. Ven y descubre las últimas novedades. Encuéntranos en nuestras tiendas de Miraflores, San Isidro y Huancayo. Carolina Store. Estilo y elegancia en un solo lugar. Hola, soy Luis Benavente, otra vez en Voz Populi al Día, Empresa y Política en PBO. Continuamos hoy con la encuesta a profesionales. Esta encuesta a 661 profesionales que estamos entregando semana a semana. En esta oportunidad tenemos resultados de preguntas sobre aprobación de gestión en instituciones. Son muchas instituciones, la gestión de muchos funcionarios, entonces no vamos a poner pregunta por pregunta, vamos a poner infografías con gráficos que muestran un conjunto de personas evaluadas o de instituciones evaluadas. Y vamos a comenzar con la confianza en el poder ejecutivo. La confianza en funcionarios públicos. Hemos preguntado no por todos los ministerios, ¿no?, sino por aquellos que están más vinculados a la actividad productiva empresarial, por la naturaleza de este programa de radio y televisión. Y nos ha sorprendido, en primer lugar, la aprobación mayor es para el ministro de Economía y Finanzas, 64,3. De alguna manera esto va alineado con la siguiente infografía, mostrará la confianza en instituciones reguladoras y veremos a la Superintendencia de Banco y Seguros en primer lugar, ¿no? Hay una confianza en el ministro de Economía y Finanzas como la mayor confianza entre todo lo que hemos evaluado. Por otro lado, también ha habido últimamente mucha referencia a los éxitos macroeconómicos del Perú, a la independencia de la superintendencia, al buen manejo de la economía, a la separación que se ha dado de la economía respecto a la política. Si la política va con crisis y complicaciones por un lado, la economía ha seguido avanzando. Muchos recordaban a esto la vieja palabra de los años 80, 90, que era la italianización del país, ¿no? Eso es el divorcio aparente entre economía y política, pero sabemos que eso no necesariamente va a ser eterno. Ya hemos visto en la entrevista anterior con Elena Conterno, los comentarios que hacíamos, cómo el PBI en Perú trimestre a trimestre, en los últimos 5 trimestres, se va para abajo. De 3,9% en el primer trimestre del año pasado, del año 2022, a menos 0,4% en este primer trimestre del 2023, ¿no? Y si la previsión sigue así, no quisiera pensar que esto llegue a una recesión o a algo mucho más complicado, pero en general la perspectiva, la visión es que la economía ha seguido manejándose adecuadamente y eso hace que el ministro de Economía y Finanzas sea quien más aprobación tiene, con 64%. En segundo lugar, el ministro de Comercio Exterior, lo cual es muy consistente con una realidad. Igualmente hemos comentado cómo del año 2020 al 2022 las exportaciones subieron de 42.000 a 63.000 millones de dólares y el comercio exterior en general subió de más o menos 80.000 millones a 130.000 millones o 120.000 millones. Es un crecimiento bastante grande, igual entre importaciones y exportaciones de un 50%. Entonces eso se refleja en que el ministro de Comercio Exterior también tenga una buena aprobación. En tercer lugar, es la aprobación del presidente del Consejo de Ministros, que llega a 42%, que está por encima de la aprobación de la Presidenta de la República. 42% de un presidente del Consejo de Ministros, que por un lado ha resultado algo controvertido, pero por otro lado creo que en la comparación gana. Recuerden que sus antecesores son Betsy Chávez, una señora pues que estaba dando golpes de Estado y que pasó
por la PCM sin pena ni gloria, no hizo nada interesante, simplemente fue una desestabilizadora que promovía el enfrentamiento de peruanos, igual que otro expresidente del Consejo de Ministros que fue el señor Aníbal Torres, ¿no? Una persona que andaba promoviendo el enfrentamiento y se había confundido, ¿no? Porque cuando un presidente del Consejo de Ministros es designado, lo que está haciendo el presidente de la República es designar a un bombero, sino que el señor Torres tenía, en vez de agua en la manguera, tenía gasolina y hacía que el país arda permanentemente. Bellido fue otro presidente del Consejo de Ministros, muy simpatizante de ideas radicales, extremas, que tampoco dio un aporte. Entonces, en esa comparación, creo que Otárola resulta ser muy potable, muy aceptado, ¿no? Comparativamente. Por otro lado, ha tenido cierto carácter, cierta energía. No ha logrado enfrentar y contener el desborde social, la subversión y el terrorismo de comienzos de este año, pero bueno, creo que en la comparación queda mucho mejor. Luego vienen otros ministros como el de Energía y Minas, Producción, con 36, 35% y solo con 34%, un tercio de los consultados aprueban a la presidenta de la República. Creo que ella ha sido también víctima muy clara de una campaña desde el hecho de pretender que su origen no es lícito, su origen como presidente, cuando sabemos perfectamente que la transición fue totalmente constitucional. Sabemos que el expresidente Castillo cometió delitos contra la democracia, que está en la cárcel por eso y fue vacado por incompetencia moral por ese tema precisamente. Y la asunción de Boluarte es totalmente válida, ¿no? Pero han creado una mentira como falsa, eso es una nueva corriente de las nuevas falsas verdades, ¿no? Por ejemplo, en esos sectores abundan, por ejemplo, el caso de Evo Morales, ¿no? Evo Morales dio un golpe de Estado, pues, y por eso tuvo que salir hizo un fraude electoral y por eso fue derrocado en Bolivia. Y luego él ha dicho que fue víctima de un golpe de Estado, ¿no? Simplemente cambió y la gente que le interesa quiere creerlo. Entonces, algo de eso ha pasado con Boluarte al crearse una campaña para quitarle legitimidad. Luego viene el tema de las protestas sociales, donde hay muertes, y por cierto, cualquier muerto que hubiera habido por violación de derechos humanos, pues tendrá que ser materia de investigación y sanción. Pero muchos muertos fueron también porque habían cometido actos criminales. Esos no fueron protestas legítimas, fueron actos subversivos, terroristas, contra la vida, se cometieron delitos contra la vida, contra la propiedad, contra el libre tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso la fuerza pública tuvo que actuar. Pero ahí se ha creado una falsa verdad que muchos quieren creerla, ¿no? Creo que todas esas cosas han afectado la imagen de Boluarte, que como sabemos es una presidenta que, al margen que te guste o no te guste, es legítima y está cumpliendo un rol en este país. Bueno, esto respecto a la confianza a la aprobación de los funcionarios públicos. En la próxima semana continuaremos con más infografías de esta encuesta. Y ahora pasamos a nuestro siguiente bloque con Manuel Romero Caro, economista que es muy entendido en temas de gestión pública, en temas de economía, en temas empresariales y que tiene a su cargo el bloque Perspectivas Empresariales. Adelante, Manuel. Muy buenas tardes, bienvenidos a Perspectivas Empresariales. Un primer tema que quisiera tocar hoy día es el boicot que el Congreso le efectuó al Ejecutivo y que muy pocas personas se han percatado. Mientras Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, y el ministro de Economía, con una delegación de empresarios peruanos, estaban en Nueva York conversando, explicando las fortalezas del modelo económico e invitando a invertir en las principales áreas de energía, minas, infraestructura, etcétera. Acá en Lima, la Comisión de Energía y Minas del Congreso estaba ha aprobado un proyecto de ley en sentido contrario. Es decir, ha aprobado un proyecto de decreto de ley mediante el cual Petroperú puede
administrar solo los bloques que van a ir venciéndose. Esto es un retroceso de la posición que había tenido el Ejecutivo, principalmente Perú Petro, y que evidentemente no puedes estar manteniendo un doble discurso, porque parece que estuviéramos regresando a la época de Pedro Castillo cuando él boicoteaba al sector empresarial. Entonces, todos sabemos en el primer trimestre la inversión privada ha caído mucho y sabemos que ya tiene 3 trimestres seguidos y evidentemente sin inversión privada no hay crecimiento, sin inversión privada no hay generación de empleo, sin inversión privada no hay mayor recaudación, en fin. Entonces creo que el Congreso, en lugar de estar dedicándose a blindar a los niños o dedicarse a aprobar una ley que recorta los periodos de prescripción y favorece a todos los investigados por la Fiscalía, debería de ver este tipo de cosas que sí importan y sí generan riqueza para el país. Bien, un segundo tema en el cual los alerto para que no se dejen sorprender es que la izquierda, los caviares han empezado a través de sus canales de costumbre una campañita que tiende a transmitir la idea de que la refinería de Talara, que todos sabemos que es un elefante blanco, va a ser rentable. Y para eso citan parcialmente un informe de la calificadora Fitch. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuando Rusia ataca a Ucrania, todos sabemos que se produce una caída en la oferta energética en Europa. Entonces, ante esa caída de la oferta energética que la proporcionaba Rusia, como respuesta se tuvieron que reactivar una serie de refinerías que ya habían sido dejadas de lado por razones de medio ambiente. Entonces, el margen de la refinería subió enormemente hasta niveles de 45, 50 dólares. Actualmente, y luego ha bajado conforme se iban encontrando formas más eficientes de proveer energía y está alrededor del 28%. Entonces, en un poco más de un año ha caído más del 50%. Entonces, sin embargo, que cuando se hicieron los estudios de la refinería, el margen estaba en 8, 9, y las proyecciones se deben haber hecho a 10, digamos, ¿no? Entonces, claro, 10 versus 28 todavía le deja margen y esto puede suceder en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, que es lo que nos interesa, ahí es donde van a aparecer los problemas de la refinería. Y un tercer tema es recurrente, es que se han profundizado aún más los problemas vinculados al tema Lava-Jato. Ya Emilio Odebrecht, el padre de Marcelo, ha publicado un nuevo libro en el cual la parte más importante es que afirma que el 90% de los procesos judiciales que se han iniciado van a quedar en nada, porque en la fase oral, cuando tengan que ratificar los ejecutivos de Odebrecht lo que dijeron en la fase preliminar, no lo van a hacer. Entonces eso sí sería un desastre que terminaría de hundir al equipo Lava-Jato y que afectaría obviamente la credibilidad. Al sector empresarial le interesa que la justicia funcione, que el buen gobierno corporativo, que la transparencia sea la norma. Y acá estamos viendo de que justamente eso es lo que falta en el caso de los fiscales especiales, que ya esta semana han vuelto a tener una revirada y han retrocedido. En el caso de Kuczynski le han dicho que ya tiene que regresar a nivel 0. Así que esperemos que estas
situaciones se vayan desenvolviendo de la mejor manera posible y no nos quedaría nada más que despedirnos hasta la próxima semana. Buenas tardes. Muchas gracias, Manuel. Continuamos con Vox Populi al día, empresa y política. Ahora nuestro bloque de columnas y columnistas. Como les he dicho anteriormente, desde hace 4 años publicamos informaciones y columnas sobre temas vinculados a empresa y política en el portal de Vox Populi al día, en nuestra página web. Y en este programa hacemos una breve selección de 3 columnas publicadas recientemente, que es lo que damos a conocer. Primero, la columna de Jaime Castro, un colaborador de Vox Populi al día, investigador en gestión pública de la Universidad de Lima y funcionario durante más de 25 años, con más de 25 años de experiencia en diversas instituciones del gobierno. Su columna es ¿qué nos depara la inteligencia artificial en la educación? Es un tema que sigue fuerte y seguirá muy fuerte en los próximos meses y en los próximos años. Ya nuestros columnistas de manera espontánea están eligiendo ese tema en sus columnas y todas las semanas se están escribiendo sobre inteligencia artificial. El autor Castro destaca que la inversión en inteligencia artificial en el mundo crece significativamente en distintos sectores, incluyendo salud, manufactura, banca, comercio y transporte, entre otros. Luego la columna de Dimitri Babov, un peruano de origen griego, economista de la Universidad del Pacífico y MBA en ESAN. Él escribe la columna Cultura social versus cultura empresarial y pone el dedo en la llaga. El autor menciona que existe una tendencia en la sociedad peruana a ver el éxito empresarial como algo negativo y a envidiar a aquellos que logran salir de la pobreza a través de su esfuerzo. Yo reconozco muchísimas cosas muy positivas, muy favorables en este país tan grande que es el Perú, pero lamentablemente creo que en el Perú hay mucha envidia. Si hubiera una olimpiada de la envidia, creo que algún peruano podría estar en el podio. Creo que es muy, muy fuerte. Es una enfermedad mundial la envidia, ¿no? Pero particularmente en el Perú es bastante fuerte, ¿no? Y quien hace un éxito empresarial es objeto de envidia, no de reconocimiento. Y finalmente la columna de Hatovich, un columnista argentino, doctor en comunicación social, profesor de la Universidad de Quilmes en Argentina, que escribe sobre el litio. Su artículo es un interrogante. El litio es el único aporte de América Latina. Aborda el papel de América Latina en la industria tecnológica y la relación de la región con la explotación de recursos naturales. Sabemos que Perú, Bolivia, Argentina son muy grandes, tienen reservas muy grandes de litio y que en estos países está casi el 50% del litio mundial, que va a ser fundamental para el futuro energético del mundo. Y luego de la sección de columnas y columnistas pasamos a la sección de Agenda Vox Populi, donde usualmente damos a conocer nuestros temas, nuestros servicios, aquello que hacemos como empresa consultora. Y esta vez hablaremos muy brevemente sobre consultoría en comunicación estratégica. Vox Populi tiene 2 grandes rubros de actividad profesional de servicio a sus clientes: investigación de mercado, investigaciones cuantitativas, cualitativas, opinión pública y consultoría en Uno de nuestros temas principales es la consultoría en comunicación estratégica, que usualmente se basa en un diagnóstico, un análisis de lo que está pasando respecto a las comunicaciones de una organización, de una empresa, de un organismo del sector público, un análisis empírico, un análisis basado en estudios cuantitativos, cualitativos, que nos dicen qué está pasando, dónde están los principales temas, los principales reconocimientos, fortalezas de una organización, que nos dice dónde están las deficiencias, las cosas que subsanar, y que nos permiten también una suerte de auditoría del manejo de las comunicaciones, de los mensajes con los distintos auditorios, stakeholders públicos con los que se relaciona una organización. Y eso nos da pie a obtener información de base para poder
diseñar una estrategia que llamamos plan estratégico, plan de comunicación estratégica de una organización. Y entonces se va a poner como objetivos 2 o 3, probablemente 3. No es conveniente tener 1 o 2 objetivos porque es demasiado corto, ni 7, 8, porque entonces lleva una dispersión. Es bueno tener 3 o 4 objetivos muy puntuales y orientar toda la acción a esos objetivos, de tal manera que se logre un gran objetivo. Muchas veces hay prioridades que se establecen que salen de la investigación. Una característica es que en esos estudios participa de manera muy activa el cliente, no solamente como un proveedor de información, sino como una especie de socio investigador formando parte de un equipo de investigación. Este es nuestro servicio de comunicación estratégica, de consultoría en comunicación estratégica. Y de esta manera llegamos al fin de nuestro programa de Vox Populi al día, empresa y política. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a todo el equipo de Vox Populi y de PBO por hacer posible la producción de este programa. Hasta la próxima semana.